Saludo Saludo. ya a Jaume Puig, director general de GVC Gaesco. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Un placer de nuevo estar contigo. Muchas gracias. Yo que quería empezar a hablar del turismo, digo, bueno, a lo mejor el analista técnico incluye en ese saco alguna compañía turística. Yo creo que tampoco les hace mucha falta. La verdad es que están teniendo un comienzo de 2023 tremendo, impresionante. Yo entiendo todavía que pueden seguir aspirando a mucho más. Bueno, sin duda, esto no ha hecho más que empezar porque bueno, ahora cualquiera puede haber visto la campaña de, digamos, de Semana Santa, pero todas las previsiones que tenemos para la campaña de verano son igualmente muy positivas en todos los sentidos, ¿no? Todas las indicaciones de reservas, etcétera, etcétera, son muy positivas. Y al final sigue ocurriendo algo, por ejemplo, voy a poner un caso en líneas aéreas, por ejemplo, va a volar más gente que el año 2019, pero hay menos aviones volando que el año 2019. Un tema puramente de oferta y demanda. Sabemos que hay compañías pues, que no están, Alitalia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, por un tema de oferta y demanda, las reservas están muy fuertes y no solo eso, sino que los precios van a seguir muy fuertes en sector hotelero, en sector turístico. La clave sigue siendo que los servicios están muy fuertes, no tienen ningún viso de aflojar y con lo cual sabemos perfectamente que los resultados de las compañías turísticas van a ser más que buenos y muchos con márgenes muy superiores a los que tenían antes del virus. O sea, Jaume, lo está siendo. La pregunta clave es si lo va a poder seguir siendo a medida que, bueno, parece que la recesión empieza a ganar peso, sobre todo en la cabeza de los banqueros centrales. Bueno, vamos por partes. Eso de que la recesión gane peso, de momento, las estimaciones que tenemos a día de hoy de crecimiento mundial del propio Fondo Monetario Internacional son superiores a las que teníamos hace 3 o 4 meses, ¿no? A ver, al final, la economía sigue fuerte porque los servicios siguen fuertes y no dan visos de aflojar, eso por una parte. Y en lo referente a bueno, por ejemplo, veamos el crecimiento de España, ¿no? Ahora se acaba de subir por el Fondo Monetario Internacional y en todos aquellos países donde los servicios tienen más peso, eso está ocurriendo, ¿no? Yo no me preocuparía mucho por recesión, porque mientras los servicios sigan fuertes no existe recesión. Para que haya una recesión, los servicios tienen que estar débiles. ¿Por qué? Primero, porque tienen mucho peso en el PIB y segundo, porque están, digamos, son muy intensivos en mano de obra. A ver, la gasolina que está permitiendo que la economía siga fuerte y que las familias continúen no solo gastando, sino ahorrando, continúa siendo las bajas tasas de paro en todo el mundo. Y esto es, digamos, es unánime, ¿no? En España ahora hay 20.600.000 personas trabajando, pero en el conjunto de países desarrollados del mundo nunca la tasa de paro había estado tan baja. ¿Esto qué hace? Que el gasto agregado, no tiene por qué ser cierto en el caso de que todas y cada una de las familias, el gasto agregado es muy fuerte. Luego, la gasolina que permite a las familias seguir consumiendo y seguir ahorrando, porque el ahorro sigue subiendo en términos cuantitativos, es las tasas de paro. Y con lo cual nosotros vigilamos mucho A, fortaleza de los servicios, que sigan siendo tan fuertes como ahora, y B, tasas de paro tan bajas como ahora, con lo cual la recesión que se esperaba para septiembre del año pasado no la esperamos, ¿de acuerdo? Aquí estás hablando de gasolina, Jaume, y estamos también analizando el sector turismo, que también depende en gran medida también de los precios de la energía. Te voy a pedir que comentes ahora el último informe, bueno, el último no, el informe mensual de la OPEP Plus, que acaba de justificar el recorte anunciado hace unos días de 1,1 millones de barriles, que se suman a los otros 2 millones de barriles diarios, al 3,7% de la producción en total. Creo que ya sabemos cómo justifica la OPEP Plus o cómo argumenta esa decisión. Marta Vilar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Pues efectivamente, ya tenemos aquí encima de la mesa el informe mensual de la OPEP y justifican ese recorte sorpresa, sobre todo liderado por Arabia Saudí, diciendo que bueno, pues es por cuestiones de aumento en inventarios y también de preocupaciones respecto a la demanda que va a tener el petróleo este año 2023 y sobre todo por culpa de las subidas de tipos de interés y por culpa de la inflación. Dicen que esto puede hacer que la demanda se vea resentida, la demanda de petróleo. Bueno, concretamente lo que están diciendo es que cualquier debilidad económica derivada de las subidas de tipos de interés puede tener peso en cómo se desarrolle la demanda de estos combustibles, bueno, en este caso del petróleo, en Estados Unidos. Dice que la demanda
ahora para la OCDE. De momento se mantiene prácticamente pues igual que en Estados Unidos, igual de desafiada, pero que sobre todo la mirada está puesta en Estados Unidos. Además, también dicen que la reapertura de China, la reapertura que hemos visto en los últimos meses, todavía no ha sido lo suficiente como para revertir ese movimiento que estamos viendo, dicen, en todo el mundo como una tendencia global en las refinerías. Además, también han advertido, han dado cifras exactamente de cómo se ha modificado la producción de petróleo en los últimos meses. Dice que en marzo, por ejemplo, esa producción ha caído en 86.000 barriles diarios de petróleo hasta los 28,80. Y bueno, eso es un poco el resumen de momento que tenemos encima de la mesa de cómo la OPEP está justificando ese recorte de producción de petróleo de más de 1 millón de barriles diarios liderado por Arabia Saudí, diciendo básicamente que es por culpa de las subidas de tipos y de que China no ha reaccionado, la demanda del petróleo en China no ha reaccionado como esperaban a la reapertura económica. Subida de tipos en Estados Unidos y en Europa, pero principalmente en Estados Unidos. Parece que la OPEP también es ahí donde pone el foco. De alguna forma acusa también al gobierno de Joe Biden, a Washington, de haber liberado ese exceso de reservas para hacer que el precio baje y la gasolina de los norteamericanos sea también más barata, algo que por supuesto no entra dentro de los planes de la OPEP. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco, seguimos contigo. Parece que en ningún caso la OPEP va a dejar que el precio caiga por debajo de $80. Sí, porque estaba escuchando ahora las argumentaciones que dan y me recuerda aquello de detengan a los sospechosos habituales, ¿no? A ver, vamos por partes. La realidad es muy sencilla. El precio del petróleo estaba bajando, estaba a niveles de 70, en el rango de 70 y $80, y la OPEP lo que hace es maximizar su posición. Y su posición es maximizar, no es solo maximizar el precio, sino precio por volumen, ¿no? En cuanto al volumen, la previsión para este año es que este año 2023 se haya el consumo, digamos, de petróleo, en número de barriles de petróleo, más alto de toda la historia. Con lo cual, el enfoque no lo tienen, no les preocupa excesivamente el volumen. Si no te preocupa el volumen, lo que te preocupa es el precio. Y en precio, ellos lo que intentan es, cuando se acercaba a 70-80, ellos hacen lo que esperado, recortan barriles y ahora lo han situado en el rango de 80, ¿no? Yo al final aquí lo que diría es, ellos conocen una cosa perfectamente, que es cuál es el precio que el mundo podría pagar del petróleo, del barril de petróleo, sin perjudicar el crecimiento económico. Y este precio es muy alto. Este año, de hecho, nosotros lo calculamos cada año. En 2022 eran $107 por barril y este año son $114 por barril. ¿Esto qué significa? Que ellos saben que tienen margen de aumentar el precio sin perjudicar el crecimiento económico mundial. Con lo cual, lo único que están haciendo vía la reducción de este volumen es subir el precio y maximizar el beneficio en gente. Recordemos de dónde venimos el año pasado. El año pasado las petroleras hicieron beneficios récord. Aramco, de Arabia Saudí, que Arabia Saudí, el reino de Arabia Saudí, tiene el 95%, ganó más de 160.000 millones de dólares el año pasado. Con lo cual, las excusas estas que dan me parecen muy bien como excusa, pero la realidad es que ellos van a maximizar el precio y que con lo cual no quieren que el petróleo baje a 70 y pico, como estaba, ¿no? Con lo cual, me parece muy bien la excusa y la argumentación, pero no va por ahí. Respecto a la subida de tipos que decías, Fernando, el tema es, a ver, los tipos tienen que seguir subiendo, tanto en la zona euro como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si vemos en Estados Unidos más o menos han estabilizado la inflación subyacente, es decir, el pico de inflación fue el año pasado y este año nos enfrentamos al pico de la inflación subyacente. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos la tienen estabilizada, ellos empezaron a subir tipos de interés antes, pero alta, casi 5,7%, 5,7%, pero si vemos en la zona euro, no está estabilizada. El último dato también del 5,7% en la zona euro ha sido el máximo, con lo cual está claro que vamos a subir tipos de interés. En Estados Unidos lo que se llama el terminal rate tiene que situarse por encima del 5% netamente, 5,25, 5,5%, y en la zona euro claramente tiene que superar el 4%, ¿de acuerdo? Con lo cual esperamos que las subidas sigan, porque lo que hay que hacer es estabilizar la inflación y ahora ya es la subyacente, no tanto la normal, ¿no? Con lo cual van a subir. Por supuesto, estas subidas esperamos para los tipos de interés cortos que el máximo sea este año, es decir, que los terminal rates, el tipo máximo al cual suban tanto FED como BCE, se alcance este año. Con lo cual,
máximos de inflación el año pasado, máximos de subyacente, inflación subyacente este año, máximo de tipos de interés cortos este año. Después esperamos que bajen. Es más, coincide con sus propios anuncios, pero aquí es donde hay una divergencia enorme en el mercado. Nosotros pensamos que bajarán, pero que se van a estabilizar en el 3,5%. Lo digo porque hay mucha gente en el mercado que tiene la opinión de que van a bajar y tiene en mente los tipos de interés que teníamos antes, el 0, el 1%, ¿no? No, nosotros pensamos que van a subir, que se van a estabilizar en ese 3,5%, y entonces aquí lo que queda como conundrum, eso sí que es una buena pregunta, ¿se estabiliza todo lo que hemos dicho, los cortos? Perdón, también vemos ya una estabilización, creemos que hemos hecho máximos en los tipos de referencia hipotecario, tipo Euribor, pero entonces, ¿qué es? Hay todavía unos tipos de interés, una clase de tipos de interés que no están en máximos y que no tenemos tan claro si los máximos serán este año o el que viene, que son los tipos de interés a largo plazo, a 10 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si se estabiliza toda la curva, por ejemplo, al 3,5, la curva es plana completamente de tipos de interés. Una curva plana jamás puede ser de equilibrio, porque todo el mundo compraría solo la parte corta. Entonces, esto solo tiene dos posibilidades. O los cortos bajan mucho más desde 3,5, lo que decía que hay una parte del mercado que lo piensa, y se van al 1, o dos, lo que pienso yo y lo que pensamos nosotros es que no, que los largos van a subir, los cortos se pueden estabilizar ahí y los largos tienen margen para subir. Con lo cual, podemos estar lejos aún de la subida de los tipos de interés largos, aunque estamos cerca o ya hemos hecho máximos en otros tipos, tanto de inflación como de tipos de interés cortos, ¿no? Quedado perfectamente aclarado. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Saludos por allí en Barcelona. Hasta pronto. Adiós. Gracias a vosotros. 10 Hasta minutos luego. para las 2.